Y para seguir hablando del tema de esta alarmante situación de inseguridad que arrastra Michoacán desde hace años, hacemos contacto en este momento con expertos en materia de seguridad. Tenemos a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Igualmente. Placer. Y por supuesto, nuestro colaborador, Óscar Valderas. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Jefa, qué gusto saludarte. Buen día, David, buen día a todos los que nos ven. Igualmente. Bueno, pues ustedes los conocen muy bien a los dos, son expertos en esta materia. Yo les agradezco, como siempre, su generosidad, su tiempo y la aportación que siempre hacen a este canal y a todos quienes nos siguen. Y pues yo creo que esa es la gran pregunta en México, Óscar. Sí, yo creo que además, yo creo que hay tres grandes preguntas. Evidentemente todavía seguimos en el quién y por qué. Todavía las autoridades no han dado un relato que nos pueda confirmar. Las líneas de investigación más avanzadas indican que se trataría de un grupo cercano al cártel Jalisco Nueva Generación. El por qué todavía está por resolverse, pero tampoco hay que ser un genio para saberlo. Un alcalde profundamente incómodo de los intereses del crimen organizado. Y claro, detrás de esos intereses hay negocios multimillonarios como la extorsión a grupos como los limoneros, los aguacateros, que desde hace varios años están con el yugo del crimen organizado sobre el cuello. Una segunda, evidentemente, es si habrá posibilidades dentro del movimiento de la gente del sombrero en poder continuar con esta visión que tiene Carlos Manzo, que inspire a otras personas, a sus admiradores, quienes probablemente veían en él una figura que podían imitar y replicar en distintos municipios, la capacidad de que viva más allá del plano físico y que sus ideas y sus intenciones puedan materializarse en los años siguientes. Y lo tercero es que yo creo que la parte que a mí más me ha apasionado en los últimos días es cómo nos podemos explicar lo que hizo el crimen organizado. Porque durante mucho tiempo, y esto yo lo platiqué incluso con Carlos Manzo 3 meses antes del atentado, él decía, es que si yo voy a medios de comunicación nacionales como contigo, Adela, si hago un tour por el Congreso de San Lázaro, si yo elevo el costo de que me hagan daño, se lo van a pensar 2 veces. Y esto era cierto también en cuanto a que tenía 14 elementos de Guardia Nacional como sus escoltas. Sin embargo, el crimen organizado lo atacó a pesar de todas estas condiciones, lo cual nos habla de que realmente esta idea que tenemos luego en Ciudad de México, de que si vivimos en zonas donde el crimen organizado no tiene tanta impunidad, o si aparecemos en medios internacionales y nacionales y esto nos blinda, pues puede ser una mentira que nos contamos únicamente para darnos calma entre nosotros, ¿no? Y entonces, si quieres, ahora que David haga su intervención, quisiera contarte algo que yo encontré en los números de una organización como Causa en Común que dirige Marilena Morera, que tú platicaste con ellas apenas unos días, que me parece muy interesante porque te indicaría de un cambio en las dinámicas del crimen organizado. Sí, por supuesto. David, adelante. Sí, hay muchas dudas todavía. La Fiscalía de Michoacán no ha dado avances importantes con respecto a la autoría intelectual de este lamentable episodio. Me parece que el propio gobierno federal está filtrando a medios afines la hipótesis de que los autores intelectuales del ataque habrían sido integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. También tiene mucho sentido, yo coincido plenamente con lo que comentó Óscar hace un momento, tiene mucho sentido que un grupo de macrocriminalidad haya tomado la determinación de enfrentar a una autoridad local incómoda que se había resistido a entregar áreas sustantivas del municipio al control de dicha organización. Como es conocido, creo que el propio Carlos lo manifestó en alguna ocasión, el cártel Jalisco le había exigido el control de la Dirección de Tránsito, de Seguridad Pública, de Fiscalización, la dirección que se encarga del control de los giros negros, también el control de obras públicas. Los cárteles tienen constructoras e incluso en el caso cártel Jalisco ha llegado al exceso de exigirle a algunas autoridades locales en distintos estados del país que sus sicarios sean dados de alta como elementos de seguridad pública en las corporaciones, en las direcciones de policía, es decir, integrantes del narco que cobran como policías municipales.
Sin embargo, creo que si el plan que está desplegando la presidenta Claudia Sheinbaum, si le adivino la pichada, me parece que va a ser el mismo plan que se ha instrumentado en distintas entidades como Guanajuato, Sinaloa, y que de hecho es un clon de lo que se instrumentó en la Ciudad de México en la elección intermedia en el 2021, cuando perdieron la mitad de las alcaldías. Una de las razones, no la única, no la más importante, pero una de las razones de que se perdieran, aparte de la operación de Ricardo Monreal, fue una operación en contra. Aparte de eso fue la mala percepción que había del tema de la inseguridad en algunas alcaldías. Se pusieron las pilas, trabajaron y desplegaron un plan, una intervención que tenía varias aristas. Me centraré en las más importantes y que creo que van a clonar en Michoacán. En primer término, por supuesto, el despliegue de los programas sociales federales. Esta crisis en Michoacán tiene varias aristas, política, mediática, en materia de seguridad, pero también de acuerdo con las encuestas rápidas que levantó Presidencia, encuestas telefónicas evidentemente, hay una merma en los niveles de intención de Morena, una merma en los niveles de aprobación del presidente en Michoacán. Antes de este lamentable episodio, prácticamente Morena habría ganado la intermedia de calle, mayoría en el Congreso local, la gobernatura y las alcaldías importantes. Pero este episodio sí es un traspié importante, similar en popularidad al bache que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el escándalo conocido como la Casa Gris. Andrés Manuel, de acuerdo con los encuestadores, a lo largo de su sexenio solo tuvo 2 o 3 momentos de fluctuación a la baja importante de su popularidad. En el caso de Claudia Sheinbaum había tenido una caída paulatina de su popularidad, pero creo que esto estaba asociado a la contención del gasto público. En el año electoral se les pasó la mano y gastaron de más. El siguiente año posterior a la elección, normalmente el gobierno federal se aprieta el cinturón. Entonces la contracción del gasto público parece que era el principal factor que estaba provocando una reducción de la popularidad de la presidenta. Pero este evento en particular y la manera en la que se inundaron las redes sociales, los medios nacionales e internacionales, con un alcalde mártir que fue abandonado por el gobierno federal, pues está evidentemente mermando su imagen. Se lanza este plan, que te reitero, es muy similar al que se instrumentó en su momento en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se hizo allá? Oscar lo conoce a detalle y yo me voy a centrar nada más en las partes más relevantes. Harfuch lanzó una serie de ataques muy direccionados, tiros de precisión en contra. En la Ciudad de México hay una docena de organizaciones criminales. Entonces se lanzaron en contra de aquellas que eran las mayores generadores de violencia, como ellos dicen, las que provocaban el mayor número de eventos de alto impacto. Entonces se focalizaron en combatir algunas mafias y permitieron que otros grupos menos violentos, más políticos, se apoderaran de regiones enteras de la Ciudad de México. También bombardearon con una afiliación masiva de programas sociales federales, construyeron espacios deportivos, los famosos pilares, las utopías, se incrementó el ritmo de construcción de las mismas, son centros de desarrollo comunitario. Me parece que esa va a ser la estrategia. Tengo duda en el caso de Michoacán, si es que ya tomaron la determinación de repetir la misma experiencia de la Ciudad de México, de la constelación de grupos criminales que hay en Michoacán, mafias locales y grupos de macrocriminalidad que están a nivel nacional. ¿Cuáles son las organizaciones que marcaron ya para su desarticulación? El cártel de Tepalcatepec, le decimos cártel, pero nada más como una concesión semántica. En realidad es un grupo local muy pequeño, que un esfuerzo sostenido del Estado mexicano no tendría problema para desarticular ese grupo. Lo mismo con los Blancos de Troya. Los cárteles unidos a lo mejor ya tienen una complejidad un poco distinta, pero me parece que Harfuch y su grupo de élite, la Unidad Nacional de Operaciones, podrían rápidamente sofocar esta circunstancia, ahogar estos grupos, pero en los hechos dirigir las baterías en contra de las mafias locales, las únicas que pueden ser desarticuladas en un tiempo relativamente corto, significa en los hechos entregarle al cártel Jalisco el control del estado de Michoacán, que es más o menos lo mismo que ocurre en el caso de Guanajuato, en donde también se aplicó esta estrategia. Como Guanajuato está devorado por varios conflictos, el cártel antagónico al cártel Jalisco pues es el cártel de Santa Rosa de Lima.
Entonces, para disminuir la violencia en Guanajuato, pues lo que hicieron, aparentemente con relativo éxito, fue combatir con fiereza al cártel de Santa Rosa de Lima, pero esto en los hechos provoca que el cártel Jalisco se convierta en el cártel hegemónico en Guanajuato. Y en parte, la reducción de la violencia en Guanajuato se debe justamente al declive en la capacidad de fuego del cártel de Santa Rosa de Lima. Es decir, una especie de paz narca, lo que planteó hace poco, si no me equivoco, de manera mucho mejor que lo que estoy haciendo yo, Lalo Guerrero, en una serie de artículos que escribió en el periódico El Financiero. Entonces esa es la duda que yo tengo. Ya hice un par de llamadas, nunca me contestaron, creo que ya no me van a contestar nunca más en el gobierno federal, para preguntarles si eso es lo que están pensando, clonar la estrategia de la Ciudad de México y de Guanajuato en Michoacán. No estoy seguro que les funcione, es una dinámica distinta, pero creo que eso es lo que van a intentar, por lo menos en el frente de seguridad. Ya. Oscar. Sí, coincido plenamente con lo que dice David. Creo que va a haber una intención de replicar un modelo que más o menos les funcionó en la Ciudad de México, pero evidentemente estamos hablando de contextos completamente distintos, casi como países opuestos, sí. ¿No? No se puede aplicar la misma receta a Michoacán o a Guanajuato que a la Ciudad de México. Yo les quería contar, David, Adela, algo que encontré dentro de los datos de Causa en Común. Causa en Común, como saben, es esta organización muy relevante que hace mucho trabajo en materia de seguridad, de pacificación. Cada año Causa en Común lanza un informe de lo que ellos llaman atrocidades, es decir, crímenes que se ejecutan con extrema violencia, y ahí hace varias categorías. Hay feminicidios, hay cuerpos que son abandonados, vaya, lo peor de lo peor de lo peor que se puede realizar. Causa en Común lo cuenta, y además tiene una metodología muy interesante porque no se basa únicamente en las cifras oficiales, sino que va a fuentes abiertas como noticias, en portales de medios locales, y a partir de ahí va extrayendo información. Y uno de los conteos que hace es el conteo de masacre. La masacre entendida como un acto criminal donde 3 o más personas mueren en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Entonces, cuando empiezo a buscar en los últimos informes, encuentro que en 2020 Causa en Común cuenta 672 masacres. Al año siguiente cuenta 529. Para 2022 cuenta 500. Para 2023 447. Para 2024 442. Este año hasta junio lleva 200. Si lo extrapolamos, en una de esas quedamos abajito de 400. Podemos llegar a 300 y tantos. Es decir, nada más para redondearle, 2020, 672. Y en una de esas, 2025, cerca de 400. Es decir, sí estamos viendo cómo empiezan a caer las masacres. No es Causa en Común, sin duda, una organización cómoda, la 4T. No estamos hablando de una organización ya que pegó el oficialismo. Incluso ha sido una organización muy incómoda para el sexenio de López Obrador. Muy crítica, claro. Muy, muy críticas, con un trabajo impecable. Pero ¿qué nos indican entonces estos datos? Que podría haber un entendimiento dentro del mundo criminal de que esta violencia masiva ya no es un buen recurso, ¿no? Lo que utilizaban los Zetas, que llegaron a tener masacres que se dicen que tienen 3 dígitos, como la de Allende en 2001, donde hay quienes todavía cuentan que fueron 300 personas las asesinadas, Casino Royal, 52 víctimas, el motín de Topo Chico, que tuvo 49, 72 migrantes en San Fernando. De pronto, esa violencia a la que recurrieron los grupos criminales, que era una marca del horror con la cual se podían crear zonas tomadas por el miedo, ya empieza a verse, al parecer, con recelo, y entonces se eligen tiros de precisión contra personas que valen una multitud. Y aquí quiero ser muy respetuoso en ese sentido. Por supuesto que la dignidad de todas las personas vale exactamente lo mismo, pero hay personas que por su posición, por su importancia, vale lo que muchas personas. Eso es un alcalde valiente, como Carlos Manzo. Que si tú lo asesinas, no solamente estás matando a un padre de familia, a un servidor público, sino que probablemente, como lo decía ayer su esposa a la hora de tomar protesta como alcaldesa de Uruapan, estás matando también una generación de políticos jóvenes que se inspiraban en él para buscar tomar alguna posición importante de poder en sus municipios y replicar lo que él estaba haciendo. Lo vimos con el asesinato de Bernardo Bravo, líder, activista de tricultor, empresarios.
¿no? Que a la hora de que es asesinado prácticamente se pierde cualquier voz que salía a decir con nombre y apellido al dar el rostro, esto es lo que está pasando en las zonas de corte de limones y de aguacate. Hoy ese gremio está silenciado, lo entiendo perfectamente, están muertos de miedo literalmente, pero cuando el crimen organizado empieza a hacer estos tiros de precisión, es decir, deja de tirar a mansalva y empieza a ponerse como francotirador, lo que hace es que en los hechos intenta disminuir el costo. Es decir, como ya no maté 52, como no maté 55, como no maté 44, probablemente no voy a despertar la acción del gobierno. Si solo es una persona o dos, pues entonces la cosa va a estar más calmada. Pero consigo el efecto que quiero. El mismo efecto de 52 asesinados de Claro. 72, lo consigo porque el miedo, la desazón, la desesperanza, la incertidumbre, el shock, eso se mantiene. Es lo que estamos viendo hoy en Uruapan. La manera en que el asesinato del alcalde Carlos Manso ha golpeado en la tranquilidad, en el sosiego de los vecinos, ha sido tremendo. Ha sido casi como experimentar dentro del propio Uruapan una masacre. Y a mí me parece muy interesante este cambio de mirada del crimen organizado porque te habla de su capacidad de adaptarse. Cómo entendió que los Zetas fueron víctimas de su propio éxito a la hora de ser esta marca de terrible dolor y de matanzas, y empieza a hacer tiros selectivos para ver si eso le baja el costo a crímenes tan terribles como el de Carlos Manso. Y creo que valdría que el gobierno federal apuntara bien este cambio aparente, porque entonces la única manera de restar a esto es que el gobierno federal actúe como si hubiera sido una masacre tipo Ayotzinapa, Claro. tipo San Fernando, tipo Cadereyta, tipo Casino Royal. Es decir, se le tiene que imprimir el mismo costo político, el mismo costo de valor para la imagen del Estado, este tipo de cosas. Y no hay que olvidar que hay un momento en estos meses que valdría la pena que fuera aprovechado. La presión que tienen las autoridades para tener un país en paz está también marcado por la llegada del Mundial, que es otro Claro. elemento que en seguridad estamos ahí, todo el tiempo lo tenemos ahí como, acordémonos que tenemos un evento internacional, los ojos del mundo van a estar en México, Canadá y Estados Unidos, pero también en la Ciudad de México, también en Monterrey, también en Guadalajara, que es el bastión del cártel Jalisco, Nueva Generación, y creo que algo hay que aprender de lo que nos está diciendo el crimen organizado con este tipo de tiros de precisión. Ahora, no sé si ustedes coincidan, pero Michoacán es simbólicamente relevante también, porque lo que ocurre en Michoacán ocurre en otras partes del país, pero pues tiene su símbolo, porque justo ahí comenzó la guerra contra el crimen, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y 20 años después se da este crimen en Uruapan, en Michoacán. Y lo que hemos visto ahora es, políticamente, ¿no?, hablando, cómo se echan la culpa unos a otros. Por eso yo preguntaba, ¿en qué momento se jodió esto? No fue de la noche a la mañana, por supuesto que la pudredumbre empieza desde hace muchos años. Pero ¿qué nos llevó a esto, David? Bueno, la situación del país quizá tiene una involución. Esto derivado de varios factores. Me parece que la historia del narco se puede construir en parte analizando el tipo de producto que se comercializaba. En la década de los 70s, los 80s, la marihuana. En la época de los 90s, en aquella época las élites del narco eran mafias regionales que ocupaban espacios de poder en ciertas entidades del país, sobre todo en las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos. Pero había espacios del país en donde no había actividad de crimen organizado como lo conocemos ahora. Después viene la época con la cocaína, la asociación entre las cárteles mexicanos y los cárteles de Colombia, en donde la capacidad económica empieza a sobrepasar las capacidades del Estado mexicano. Los viejos liderazgos del PRI, del México autoritario, refieren que cuando había un narcotraficante, algún líder criminal, que pasaba ciertos límites, el Estado mexicano iba por él, lo capturaba y no había problema. Había ciertos parámetros de conducta. Pero cuando los cárteles mexicanos entran en contacto con los colombianos y empiezan a acumular un poder económico que ya empieza a nivelarse y a estar a la par del Estado mexicano. Es decir, antes los cárteles estaban así
y el Estado mexicano tenía los recursos humanos, financieros y materiales para abatirlos cuando fuera necesario. Estamos hablando, por ejemplo, de la Operación Cóndor, cuando quemaron los plantíos de marihuana en Sinaloa. O cuando el gobierno norteamericano lanzó la Operación Leyenda para detener a Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ernesto Fonseca Carrillo Doneto. Pero cuando empieza esta asociación entre cárteles colombianos y mexicanos, las capacidades de los cárteles mexicanos empezaron ya a ser un desafío al Estado mexicano. Me parece que el primero en comprenderlo fue Carlos Salinas y establece un pacto con el Cártel del Golfo en demérito de otras organizaciones criminales. Es cuando se detiene al Chapo Guzmán y se persigue a los hermanos Arellano Félix. En ese momento había, me parece, una especie de equilibrio entre los poderes criminales y el poder estatal. Pero ya en la época de las drogas de diseño, la metanfetamina y por supuesto el fentanilo, tenemos esto. Lo que antes era una relación asimétrica pero en favor del Estado mexicano, ahora lo tenemos al revés. Es decir, los cárteles, debido al incremento de su capacidad económica derivada del crecimiento del consumo de drogas en los Estados Unidos, el descubrimiento de drogas de diseño, las metanfetaminas, el fentanilo, ahora se convierten en élites nacionales. Ya no son los narcos poderosos de Tamaulipas o de Sinaloa que decidían quién era el alcalde de Novolato o el gobernador de Tamaulipas, que eso ya ocurría desde hace mucho tiempo. Ya ahora tienen una participación en las decisiones nacionales, se convierten en élites nacionales e internacionales. No solo en México, dicho sea de paso, en otras regiones del mundo pasó algo similar. Entonces creo que eso es lo que en el fondo sucedió, que este negocio que era manejado por los viejos narcos se hereda a las nuevas generaciones y se convierten en élites cada vez más poderosas. Las élites económicas de México y las élites políticas en algún momento tomaron una determinación a la que nadie consultaron, o al menos nadie nos consultó. Antes se veía al crimen organizado como un poder al que se tenía que combatir o administrar en su caso. Pero ahora las élites desde hace tiempo tomaron la determinación de que es un poder con el que se tiene que negociar. Entonces, tanto a nivel federal como en los estados, las élites políticas llegaron a negociaciones con las élites del narco. Entonces tenemos al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que en lugar de combatir al cártel Jalisco, se toma fotografías con ellos. Tenemos a Adán Augusto en Tabasco, que de igual manera es que establece un esquema, como lo describió brillantemente Oscar Valderas en un artículo del que aprendimos mucho. Dejaron de ser como los chalanes del narco y ellos mismos se convirtieron en un grupo criminal. Tenemos el estado de Sinaloa, en donde, sin importar la transición, Sinaloa había sido gobernado por el PRI, luego por el PAN, después por Morena. Pues sin importar eso, las élites políticas llegaron a la decisión de que tenían que pactar con el Mayo Zambada para poder tener una transición ordenada. Entonces, Ernesto Zedillo, una de las primeras decisiones que toma es erosionar el poder político de Carlos Salinas, pero no solo el poder político formal, sino el factual, con la captura y extradición de Juan García Ábrego, con el argumento de que era norteamericano, fue deportado, no hubo juicio de extradición. Juan García Ábrego es más mexicano que los nopales, pero en todo caso se aprovechó su doble nacionalidad para poder enviarlo a los Estados Unidos. Regresando a tu pregunta inicial, Adela, creo que eso es lo que sucedió, que el poder económico de los narcos fue en ascenso, pasaron de ser élites regionales, estatales, nacionales, internacionales, y el Estado mexicano quedó rebasado por esa capacidad que tienen los cárteles. Llegaron a la decisión de establecer esquemas de gobernanza criminal, de una sinergia, y también la élite empresarial, Véctor de Alfonso Romo, por ejemplo. La Marina, administrando la Secretaría de Marina, administrando el contrabando de combustible. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que es muy hábil para tomar decisiones, pero que otros sean los responsables de las decisiones que él toma. Cuando decreta la guerra contra el huachicol, lo que ocurre es que Pemex, por ejemplo, no tenía la capacidad de producción de la gasolina y el diésel que ocupaba el país. Entonces ya había desabasto en ciertas regiones del país. Decreta la guerra contra el huachicol y se incrementa ese desabasto. Toma la determinación desde Palacio Nacional de permitir, auspiciar, consentir, hacerse de la vista gorda frente al contrabando de combustible. Comisionan al general secretario Rafael Ojeda para que él gerencie, administre, conduzca el contrabando de combustible en las zonas en donde había desabasto.
Y para esto comisiona a dos almirantes, dos elementos de la Marina contraalmirantes familiares de él, de todas las confianzas. Esa es la razón principal, no la única, pero la principal, por la cual se hace la defensa del general Rafael Ojeda. Él siguió instrucciones, una petición que se hizo al más alto nivel. Ahora, los norteamericanos también se beneficiaron de este esquema porque todo el combustible se les compraba a ellos. Después ya no les gustó por razones que no vienen al caso, pero entiendo perfectamente el dilema en el que se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum y también el almirante Rafael Ojeda. Él acató instrucciones. No lo creo tan tonto como para lanzarse a un negocio de este nivel, sin contar el visto bueno y aprobación de su superior inmediato. Y todos sabemos quién era su superior inmediato, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Oscar. Estoy escuchando a David, que me parece que acaba de hacer una clase magistral de cómo observar el crecimiento del crimen organizado. Y yo añadiría que en este momento en el que comenzaron a haber capacidades desniveladas, es decir, mientras empezó, la balanza se inclinó y luego comenzó a pesar mucho más los recursos del crimen organizado, creo que hay otro momento en el calendario que no podemos fijar, pero donde sí las cosas se jodieron mucho. Y es la realización del crimen organizado, de que podía adaptarse, podía ser lo suficientemente flexible para convertirse cada 3 o cada 6 años en una estructura electoral. De pronto, los jefes de plaza que tenían únicamente como instrucción, pues cuidar el flujo de narcóticos por su estado, de darle protección a las cocinas de metanfetaminas, de proveer de vehículos robados o vehículos blindados a sus sicarios, se les añade otra responsabilidad y eso forma parte de esta lógica perversa de los grupos criminales. Y es que además de todo, van a operar electoralmente para las personas que les prometan favores en cuanto hayan ganado con la ayuda del propio crimen organizado. Entonces, de pronto el jefe de plaza también entrega despensas, de pronto también recoge credenciales de elector, lleva una relación de que el día de la elección a cuántos vecinos hay que sacar en camiones o en combis o en vehículos para que lleguen a la casilla y entonces se les diga que tienen que votar por tal partido. Los propios sicarios de pronto ponen en pausa sus labores de asesinos a sueldo o de halcones y comienzan también a pintar bardas, también comienzan a repartir volantes. El crimen organizado tiene una gran capacidad de adaptación. Esa es una de las cosas que Giovanni Falcone, el juez antimafia en Italia, reconocía como parte de las complejidades de su tarea por perseguir a la 'ndrangheta o la camorra. Decía, estos no son solamente criminales, estos son hombres de negocios que además están metidos en política y entienden perfectamente estas dinámicas. Entonces, de pronto, cuando se convierten en estructuras electorales, hay una doble motivación para que los políticos se sienten con ellos a la mesa, los incorporen dentro de su propio gobierno. En México, las elecciones se ganan con un fondo público, con una especie de bolsa que da el Instituto Nacional Electoral. No tenemos hasta el momento, como en Estados Unidos, un esquema en el cual alguien con mucho dinero tipo Elon Musk puede imprimirle millones a una campaña de un tipo como Donald Trump. Tenemos que jugar con dinero público que todo mundo sabe en este país que cuando te ponen un tope de gastos de campaña nadie lo respeta, siempre hay maneras de rebasarlo con cash, con dinero en efectivo. ¿Qué es el dinero que siempre tiene y le gusta al crimen organizado? Yo veía con preocupación hace unos días esta noticia de que iba a haber billetes de 2,000 pesos. Yo dije, no hombre, pues ese billete es nomás para mafioso, ¿eh? Sí. Ese billete no lo trae el taxista, no lo trae el estudiante, ese billete es de... Mira, de mafioso con arma y de mafioso con placa del Congreso. Nomás hay de dos. Sí. Y entonces, de pronto, yo creo que una cosa se jodió cuando el crimen entendió esto, ¿no? Yo no solamente vendo mota, vendo coca, vendo meta, vendo fenta, yo también vendo votos. Y cuando tengo la capacidad de vender los votos, entonces tengo la capacidad de poner a quien yo quiera. Y entonces vemos esta mutación de cárteles de la droga, como bien contaba David, que eran estos grupos regionales, casi artesanales de la delincuencia, de contrabandistas, a empresas criminales, que tienen ya una gran cantidad de inversiones, que como le decía David, tienen constructoras, porque también a veces cuando pensamos en el crimen organizado pensamos únicamente en expresiones clandestinas, y tienen constructoras que pagan impuestos, tienen restaurantes, tienen casas de cambio, tienen muchos negocios lícitos
que no se olvidan de lo más importante, que es pagar impuestos, porque el gran pecado del criminal es no pagar sus impuestos, ¿no? Decían que hace unos años les decían que si querían orden de captura o línea de captura, ¿cuál de los dos se van a quedar? Entonces, pues creo que ahí se jode un poco también, Adela, en esta realización de que el crimen organizado, para poder acumular poder, pues tenía que hacer esta adaptación, la hace con bastante éxito, y hoy son poderes fácticos en la mayoría de los estados del país. Evidentemente, el caso de Michoacán es el crimen organizado actuando como un ente político que quiere poner a alguien que defienda sus intereses, evidentemente por el peso de la noticia, por la presión. No lo han logrado, es la esposa de Carlos Manso quien hoy queda al frente del alcalde de Uruapan, pero esto lo hemos visto en muchas ocasiones, como las viudas tienen que entrar a tomar los puestos de sus esposos asesinados como una manera de blindar, porque el crimen organizado tiene todo el interés de nombrar, como mencionaba David, al jefe de la policía, Claro. al regidor que tiene el control de las licencias y obras de construcción y todo lo que significa poder tener control de un municipio. Ahora, esta estrategia, este plan que anunció la presidenta, el plan Michoacán, llega tarde, ¿no? Llega tarde. ¿Cuánto tiempo? Y eso me parece que es lo que más indignación ha causado. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces el alcalde de Uruapan pidió ayuda, ¿no? Y algo que nadie ha podido responder es por qué mandan ayuda a la Guardia, ¿no? 2 semanas después la retiran. Yo no sé, David, si tú tengas esa respuesta. No la tengo, pero tengo algunas hipótesis. Incluso cuando da inicio el sexenio de Claudia Sheinbaum, ustedes recordarán, creo que incluso lo descargué por ahí en uno de los tweets que siempre reviso de Oscar Valderas. Siempre me lo ando pirateando. Ahorita que lo tengo enfrente se lo puedo confesar. Descargué la presentación en PowerPoint que nos mandó por ahí Omar García Harfuch. Eran como 10 diapositivas, si no me equivoco. Una de ellas estaba dedicada a Michoacán, es decir, al arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, sí había un diagnóstico sobre Michoacán e incluso estaba un mapa sobre la presencia de los grupos criminales en las distintas regiones, mapa con nombre y apellido de los liderazgos. No se afirmaba como tal en la presentación, pero se desprendía que su mención y el diagnóstico era con miras a la desarticulación y captura de estos grupos criminales y de sus liderazgos. Algo pasó en el camino. Sinaloa. Sí, es lo que te iba a comentar. Varias cosas. En primer término, Donald Trump llega a la Casa Blanca. Entonces cambia las prioridades que tenía el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de combate a la inseguridad. Donald Trump fue electo con una agenda anti-libre comercio, anti-migración ilegal y de combate al fentanilo por la alta violencia homicida y por este fenómeno de ciudades zombie en distintas regiones de los Estados Unidos. Entonces empieza a imponer directrices al gobierno de México. El Gabinete de Seguridad, lo hemos comentado aquí en tu programa en alguna otra ocasión, está partido. Por un lado está el ala civil, que encabeza Harfuch, por otro lado el ala militar, y la presidenta Claudia Sheinbaum maravaleando con los dos bandos, tratando de hacerlos convivir. Los militares, por supuesto, que no aceptan el mando de un civil que no sea la propia presidenta de la República, tal y como ha sido en el pasado, o como le ocurrió en su momento a Adolfo Aguilar Sincer, cuando era consejero nacional de seguridad en el sexenio de Vicente Fox. Un civil que era percibido por los militares como alguien que no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Entonces, en efecto, viene el tema de Sinaloa, como tú bien señalas, Adela. Surgen otros problemas para la presidenta Claudia Sheinbaum en temas de seguridad. Y Michoacán queda de lado. Tampoco significaba gran cosa para los norteamericanos Michoacán. Habían tenido conflictos de distinto tipo. Esencialmente, la inflación artificial inducida que provoca el cobro de derecho de piso para los productos agropecuarios del campo de Michoacán, que son son enviados a exportación a Estados Unidos, esencialmente el aguacate y el limón. Eso sí molestaba a los norteamericanos, pagar un sobreprecio que los consumidores en Estados Unidos pagaran por un hecho criminal en México, el cobro de derecho de piso. El segundo tema que les molestó fue la detención de inspectores fitosanitarios que estaban en puerto revisando que las exportaciones no llevaran plaga. Pues a alguien de los cárteles se les ocurrió secuestrarlos. Después los devolvieron cuando se dieron cuenta de quiénes eran.
También se dio el lamentable asesinato de algunos ciudadanos norteamericanos en Michoacán. Y finalmente, algo que pareciera de risa, pero que de repente a algunos líderes menores de los cárteles michoacanos se les ocurre. Le trataron de cobrar peaje a los camiones de una bebida azucarada muy conocida mundialmente, que creo que no puedo mencionar en tu programa. Pues. Entonces, y Coca-Cola, a alguien se le ocurrió cobrarle derecho de peaje, un peaje a la ruta de distribución de la Coca-Cola. Obviamente, las oficinas centrales de la Coca-Cola transmitieron esta inquietud a la Embajada Americana y la Embajada Americana emitió la queja correspondiente. Todo esto fue una serie de taches que fueron acumulando los grupos de narcotráfico en Michoacán. Pero esto fue durante el último año y Michoacán dejó de estar en el radar de las autoridades en México. Alfredo Ramírez Bedoya dio la falsa impresión de que estaba conteniendo adecuadamente el problema de la inseguridad. Incluso él logró la remoción de el general secretario que tenía como, el general que tenía como secretario de Seguridad Pública en su estado. Es evidente que el diagnóstico fue el erróneo. En realidad lo que estaba haciendo Alfredo Ramírez Bedoya era poner todos los problemas debajo de la alfombra. Los problemas estaban allí, hicieron eclosión ya de manera muy clara con el asesinato del alcalde de Uruapan. Pero esto es lo que ocurrió. Había un diagnóstico un diagnóstico como tal. Me da la impresión de que Omar García Harfuch sí tenía el interés, él y su equipo, de entrar a Michoacán, pero no tenía los recursos. La Marina le bloqueó la entrega de los puertos. Se había acordado que Harfuch, la Secretaría de Seguridad Pública, se iban a hacer cargo de Asipona, la administración portuaria. Uno de estos puertos importantes es el de Lázaro Cárdenas. Pues los marinos no lo hicieron, no lo entregaron. Cuando la Secretaría de Defensa finalmente le entrega el Pentágono, este búnker que está aquí por Constituyentes, pues se lo entregan completamente desarticulado, los discos duros vacíos, las computadoras saqueadas, sin los archivos correspondientes. Él mismo filtró estos datos a columnistas afines para un poco erosionar la imagen de la Secretaría de la Defensa. Es decir, hubo varios problemas en el camino que hicieron que el gobierno federal olvidara a Michoacán, y los problemas no desaparecen por arte de magia, explotan como ocurrió recientemente. Oscar, ¿tú qué piensas de esto que se planea hacer? Sí, justo me acordaba, David, de este documento. Era un documento hecho a 100 días. ¿Te acuerdas? Era siguiendo esta como tradición muy gringa de que los primeros 100 días definen tu curso de gobierno. Coincido plenamente. Había un plan que incluía, además de contener la violencia y la extorsión presencial en Michoacán, el tema, por ejemplo, de la frontera sur en Chiapas, que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era electa seguía siendo un problema. Ahora parece que hay otros. No es que haya dejado de serlo, simplemente se ha acomodado en la prioridad 4 o 5 del Gabinete de Seguridad. Y creo que se están ensayando recetas viejas para un problema añejo. En todo caso, de lo del plan de Michoacán que se ha presentado, lo que más me entusiasma o lo que veo distinto es la intención de fortalecer el número de línea anónima 089. Aquí, jefa, déjame echar un autocomercial, porque justo en la esquina Valderas, este domingo que pasó, tuvimos al doctor David Pérez Esparza, tipazo muy querido a mí, también seguramente de David. Él fue director del Centro Nacional de Información y él nos estaba comentando, fíjate, sin saber que íbamos a tener esta discusión días después, lamentablemente, como uno de los puntos de inflexión que le permiten al gobierno del presidente López Obrador mantener un poco, contener la crecida de violencia que le había heredado el presidente Peña Nieto, fue gracias a que se fortalece la línea 089. Y la reflexión que hacía David era: la extorsión presencial es principalmente un crimen que se alimenta del miedo. Si yo voy a tu domicilio en Nueva Italia, Michoacán, y te digo que me tienes que pagar a partir de ahora 5,000 pesos a la semana o te voy a matar, lo más probable es que me pagues de inmediato, porque el riesgo creíble es muy alto. Si tú vives en Frankfurt, Alemania, y yo llego y te digo que me vas a tener que dar 5,000 pesos a la semana porque ya llegué a tu domicilio, me vas a mandar a la fregada, porque el riesgo es muy poco creíble. Pero debido a que hay todas unas condiciones entre las cuales nos han dicho o hemos entendido ciudadanos de que si llega a tu puerta
el sicario, el cobrador, y ya mataron al alcalde, a pesar de que tenía 14 escoltas, y mataron también al vecino y todos están pagando, vas a pagar. El miedo es uno de los terrenos fértiles para la extorsión presencial, que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento Michoacán y otros estados. ¿Cómo se combate con confianza? Que es lo contrario al miedo. Y entonces esta confianza por el momento no se puede construir con lo que tenemos. Hay una ruptura entre la sociedad y las autoridades, que es una desconfianza, un divorcio, me parece, ganado a pulso por parte de las autoridades. Pero lo que entonces sí podemos hacer es crear canales de denuncia anónima para que la gente pueda, con relativa confianza, de vuelta esta es la palabra clave, poder advertirle a las autoridades donde hay un problema grave. Y aquí es interesante porque en ese modelo se cambia la perspectiva. Mientras en las fiscalías lo que más importa es poner a la víctima al centro, en este modelo del 089 anónimo, la víctima pasa a segundo plano. De hecho, me interesa muy poco la víctima. Me interesa solamente saber dónde, más o menos, de qué colonia me está hablando, si es que me quiero entrar en mucho detalle, rango de edad y si acaso sexo. Lo que más me interesa es el victimario. ¿Cómo opera? ¿Por dónde? ¿A qué hora llama? ¿Te dice de qué grupo criminal? ¿Dice ser el comandante tal? Porque además tienen muy mala creatividad, son bastante malitos. Repiten, siempre son el comandante Tormenta, por ejemplo. Es una cosa que siempre les pasa. Y entonces, una vez que la data del 089, gracias a tecnología, como por ejemplo que los operadores no puedan saber el número del que están llamando, que no tengan, por ejemplo, dónde anotar otros datos, puedan ir construyendo mapas donde se esté ubicando la extorsión presencial, entonces las autoridades ya tienen lo suficientemente productos de inteligencia criminal para actuar. Si es que quieren, si es que les da la voluntad. Si es que quieren. ¿No? Porque ese es el otro gran problema. No es una no es un tema de querer, no es un tema de poder, es un tema de querer. Pero creo que la idea de fortalecer el 089 como una línea de denuncia anónima sí me abre un poco la esperanza. Entre todas las medidas, es la que me parece la menos punitiva, la menos militarista, la que menos apuesta por esa espectacularidad de la mano dura y pretende crear productos de inteligencia que hagan precisión. Y aquí de vuelta, déjame regresar a donde empecé. Si el crimen está haciendo tiros de precisión, el gobierno tiene que hacer los mismos. Y esos tiros de precisión ya no pueden construirse como hace 20 años, cuando el presidente Felipe Calderón mandó 7,000 soldados al operativo conjunto Michoacán y vamos, arrasen con lo que encuentren. Se tiene que hacer a partir de data, construida también a través de la sociedad, que vaya haciendo informes. Me parece que ahí tenemos una alternativa, estamos mirando un poco la mirada, ensayando nuevos productos. Es, digamos, donde yo vería una buena noticia. El resto, insisto, me parece cosa vieja para problema añejo. Ya. Un último comentario, Oscar. David. Mira, yo creo que todos tenemos una expectativa alta con relación a lo que tendría que ocurrir en Michoacán, pero estamos muy acostumbrados a que el gobierno nos decepcione. Entonces, me parece que lo que se está planteando ahorita es un manejo de crisis. Los asesores de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum claramente detectaron esta fluctuación a la baja en la imagen y en la popularidad de la presidenta, tanto en Michoacán como a nivel nacional. Yo estimo que va a ser una fluctuación estacional. Los programas sociales federales tienen un impacto de largo aliento duradero. Entiendo que hay una propuesta del presupuesto de egresos para el próximo año para incrementar el techo de la deuda. Intuyo que no va a ser inversión productiva, sino que se va a dirigir hacia los programas sociales federales. Es importante para el gobierno federal por el número de diputaciones federales que hay en Michoacán, no perder la gobernatura, de no perder esos distritos, porque se perdería también la posibilidad de tener la mayoría absoluta en el Congreso, y la 4T todavía tiene temas importantes que tiene que procesar vía legislativa en este plan que tiene sexenal la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creo yo que lo que va a ocurrir en Michoacán no es tanto la impartición de justicia, ojalá eso fuera, no tanto la desarticulación de grupos criminales, ojalá eso sucediera, sino más bien va a haber un manejo político, mediático, electoral, con el objeto de evitar la caída de la popularidad de Morena. Estoy casi seguro que van a postular para alguna posición importante a la actual viuda de Carlos Manzo. Su presencia como presidenta municipal es una petición sentida de todos los habitantes de Uruapan, bueno, del 99% de los habitantes de Uruapan. Se ganó el aprecio, la empatía, el apoyo de la población de Michoacán y quizá en varias regiones del país,
Pero también lo tengo que decir, lo cierto es que su presencia en la presidencia municipal desactiva el conflicto social. Veo muy complicado que vayan a continuar las manifestaciones, Claro. marchas en Uruapan, siendo ella la presidenta municipal. No veo cómo. Pasó exactamente lo mismo en Apaseo el Grande, en Guanajuato, cuando fue asesinado el candidato de Morena en la elección del 2021, si no me equivoco, Remedios Aguirre, cuando es asesinado por el cártel de Santa Rosa de Lima y su viuda es postulada como candidata a la presidencia municipal y gana de manera abrumadora. El propio Andrés Manuel López Obrador se dirigió en su momento a Paseo del Alto y le alzó el brazo y la postuló como candidata. Entonces, esta jugada de tres bandas que tiene muy ensayada la 4T, sin duda era una petición sentida por parte de la población. Nadie mejor que la viuda para continuar con su legado, pero en automático también es una jugada política que desactiva el conflicto social en Uruapan. Claro. No veo a nadie manifestándose frente al Palacio Municipal de Uruapan en contra de la presidenta municipal. En automático se aplacó el conflicto social. No sé si esto suceda en las demás regiones de Michoacán, me parece que así será. Ya sin este activo, me parece que se va a ir administrando el conflicto. Entonces, paradójicamente, creo que si es que se toma una decisión importante de combate a los grupos de crimen organizado, creo que no sería un embate en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes eventualmente parece, de acuerdo con las propias investigaciones de las autoridades, serían los autores intelectuales. Intelectuales del Si crimen. no, sino sus enemigos, los adversarios, es decir, un asesinato cometido presuntamente por el cártel Jalisco, quienes pagarían las consecuencias sean las organizaciones antagónicas, las que son más fáciles de desarticular, las que son más fáciles de desmembrar. Nuevamente, el crimen organizado, si es que esto ocurre como lo estoy planteando, no lo deseo, por supuesto, pero si esto sucede, habría sido una jugada de alta inteligencia criminal, cometer un evento de alto impacto, obligar al Estado mexicano a lanzar una batida contra el crimen organizado, pero en contra de los enemigos del cártel Jalisco, quienes habrían sido quienes mandaron a asesinar a Carlos Manzo. Eh, Esperemos que el gobierno mexicano no actúe de esta manera, pero todo parece indicar, por la manera en la que veo que administraron el asesinato de los asesores de Clara Brugada, que creo que ustedes también, como yo, les conocimos. Me parece que ahora esta jugada le puede salir bien al cártel Jalisco y la única manera de impedir que esto suceda, ya no tengo ninguna expectativa con respecto a que el gobierno federal tome en cuenta las críticas y posicionamientos de los medios de comunicación. Tampoco veo que el gobierno federal se doblegue frente a las redes sociales o bien frente a su equipo de asesores, quienes pudieran hacer cambiar de opinión al gobierno federal de una jugada de este tipo. Solo sería Washington, y tampoco veo a la Casa Blanca muy interesada en el tema, más allá de lo que el subsecretario, por el conocimiento que tiene el subsecretario de Estado, que fue embajador aquí en México, tiene de la realidad mexicana. Más allá de eso, no lo percibo así. Es decir, creo que al final el gobierno mexicano habrá que medir en encuestas la evolución de este conflicto dentro de un mes y dentro de 6 meses para ver cómo van las curvas. Pero creo que lo que inspira ahorita al gobierno, al gabinete de seguridad y al gobierno de Claudio Sheinbaum es la contención político-electoral mediática y no tanto el fenómeno criminal como tal. Sí. Coincides, ¿no, Oscar? Sí, completamente. Me estaba acordando ahora que decía David del caso de Apaseo, pues el caso de la viuda en Chilpancingo, en Malinaltepec, en Copal, ahora en Uruapan. Yo creo que ya estamos viendo una especie de solución de manual que han encontrado justamente para apaciguar esta digna rabia, yo le llamaría, por parte de claro, las naciones que ven como los más valientes de las administraciones públicas pues son asesinados frente al crimen organizado. Para mí la reflexión que haría es entender si es que el cambio de dinámica criminal son los tiros de precisión, es ir contra los que representan gremios, industrias, multitudes, colectivos de defensa del medio ambiente. Lo vimos en Jalisco, como el asesinato de una madre buscadora puede incluso desarticular 4 o 5 colectivos solamente por el miedo. Entender que tenemos que como sociedad dar la respuesta contraria, ¿no?
que al asesinato de uno responder en multitud, responder con ríos de gente. Yo sí creo, tal vez es muy romántico de mi parte, pero sí creo que tomar la calle funciona, sobre todo en momentos como este, donde hay una presión importante, donde, como describía David, hay un interés político evidentemente de que la presidenta salga lo menos raspada posible, de que no se pierda Michoacán, de que el poder y el dinero que representa en el presupuesto nacional no se vaya a perder para el gobierno federal, que está muy necesitado de ese dinero debido a las finanzas tan flacas que tiene en este momento por el gasto público. Y hay que aprovechar para tomar la discusión pública, para hacernos presente como sociedad civil, porque esto es justamente lo que están esperando, que nos paralicemos de miedo, que de vuelta la desconfianza nos gane, que nos encerremos en las casas y al mismo tiempo hacer una exigencia importante al gobierno federal, porque además creo que también el nombre del juego aquí es impunidad. En la medida que estos grupos criminales entiendan que no pueden salirse con la suya, que tirar un balazo equivale lo mismo a tirar 100, me parece que podemos empezar a planear salidas a esta pesadilla que tenemos en México. Y lo otro también, Adela, David, es que la violencia política sigue siendo un tema pendiente, no hay una estrategia todavía, al parecer, más que esta idea de seguir llenando de escoltas a los candidatos, a los alcaldes, a los regidores, y creo que no va por ahí. De hecho tenemos una escasez de escoltas formados por el Servicio de Protección Federal. El propio Servicio de Protección Federal no ha podido dar de alta nuevos escoltas que ya están formados y que esperan una plaza, y que por las políticas de austeridad no se les ha dado la oportunidad, mientras hay muchísima gente que requiere esta protección porque están haciendo un trabajo importante para la sociedad. Y yo creo que yo por ahí lo dejaría, porque todavía lo dejo en pausa, digamos, 3 puntos suspensivos, porque no hemos dejado de hablar todavía de Uruapan. Vamos a ver todavía muchos eventos en los siguientes días. Ya estaremos hablando de ellos, si me permiten. Gracias, David. Gracias, Oscar. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Un placer, Oscar. Gracias. Gracias. Un placer. Igualmente. Oigan, el fiscal de Michoacán hace minutos terminó una conferencia de prensa, fue un mensaje brevísimo, 3 minutos, reveló la identidad del asesino del alcalde Carlos Manzo. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, 17 años, originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue ya entregado a sus familiares. A todas y a todos. Atendiendo al compromiso de informar de manera transparente a la ciudadanía y al pueblo de Michoacán sobre los avances de la investigación con relación al lamentable hecho del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, esta Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, queremos informar lo siguiente. La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación, en su contexto y de posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al